Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento para meditar en la palabra de Dios. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios Padre para venir a salvarnos, y cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a predicar la palabra de Dios, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos por el demonio, perdonó los pecados, resucitó a los muertos. Todos esos eran signos, primero pues por la compasión y la misericordia que él sintió por las personas que quería sanarlas y liberarlas, pero también los signos y los prodigios que realiza Jesús son una forma de que Dios Padre confirma la palabra de Dios predicada. Eso lo dice también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando después de la resurrección de Cristo, los apóstoles predicaban, dice, y Dios confirmaba con signos y prodigios la palabra que ellos predicaban. Así es que es como un decir, el Padre dice: yo respaldo esta predicación con estos signos y prodigios, ¿verdad? Y vemos, hoy contemplamos uno de esos signos, que fue la multiplicación de los panes. Del poquito que tenían en una canasta, un muchacho, se alcanzaron a comer unos 5,000 hombres, nada más contando los hombres eran 5,000, todavía faltaba contarlas a las mujeres y a los niños. El Señor Jesús, viendo que la gente lo seguía, quiso también alimentarlos, no solamente de su palabra, porque siempre que estaba con la gente les hablaba de la palabra de Dios, ahora también quiso hacerlo dándoles de comer. Y entonces, con esto que puso este muchacho, 5 panes y 2 peces, le dio de comer a todas estas personas. E hizo un gesto muy característico de Jesús. Él, cuando iba a compartir los alimentos, tomaba el pan, lo alzaba, lo bendecía y le daba gracias a Dios, después lo partía y lo repartía entre la gente. Eso lo podemos ver también en la última cena, ¿de acuerdo? Y también lo podemos ver cuando, después de resucitado, se le apareció a los discípulos de Maús y se quedó a cenar con ellos. Ellos no lo habían reconocido, pero lo reconocieron en la fracción del pan, es decir, cuando él parte el pan y se los va a repartir, dijeron: es el Señor. Entonces era un gesto característico. Y también la gente que lo vio hacer este signo, dice aquí la Escritura, dijeron: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo.
Con este signo de la multiplicación de los panes, la gente dijo, este es el profeta que nos prometió Dios que nos iba a mandar, y le dio de comer a tanta gente. Porque Dios cuando da a manos llenas, Él es muy generoso, y nosotros a veces no damos cuando nos piden, muy apenas damos o damos poquito, porque si no se nos acaba, ¿verdad? Somos como muy regiomontanos, sin ofender a los que están viendo por Face, ¿verdad? Porque tenemos fama de codos, pero no, Dios no es codo, no es pichicato, Él da a manos llenas cuando le pedimos, con mucha fe nos da mucho, en abundancia, ¿verdad? Porque dice, comieron todos y todavía sobraron, ¿cuántos canastos? 12 canastos llenos de la comida y los guardaron para que no se desperdiciaran. Entonces Dios también comparte todo lo que Él comparte, todo lo que Él tiene lo comparte con el ser humano, ¿verdad? Bueno, y así nos invita a nosotros a ser compartidos. Pero déjenme decirles que esto también es una figura, un símbolo, una figura de la Eucaristía, que Jesucristo se da a sí mismo y se da a toda la gente en su cuerpo y en su sangre. Y eso lo hace desde que resucitó hasta nuestros días, además desde la última cena hasta nuestros días, ya van más de 2000 años, y Dios nos sigue alimentando con su cuerpo y con su sangre, y también con su palabra, porque cada vez que venimos a la misa, escuchamos la palabra de Dios que nos alimenta. Y bueno, pues también el alimento físico, porque ¿quién nos da de comer todos los días? Pues sí, papá trabaja para conseguir, ¿verdad? Pero pues si no fuera por Dios no tuviéramos que comer. Y también pues nos afanamos mucho por eso, o sea, por eso trabajamos, ¿verdad? Por eso trabajamos para conseguir el pipirín, y si no trabajamos, pues ¿cómo comemos? Y dice Jesús, así que como se afanan por el alimento material, afánense también por conseguir el alimento espiritual, porque fíjense que sí es cierto que trabajamos mucho por conseguir poder comer todos los días, 3 veces al día, algunos comemos 5 veces al día, otros nada más comen una, ¿verdad? Los que no tienen mucho. Pero así todos los días tenemos que comer algo, porque si no comemos, ¿qué nos pasa? Pues estamos flaquitos, desnutridos, ñangos, tilicos. Y eso también pasa en lo espiritual, si no nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios y con su cuerpo y con su sangre, nuestro espíritu está débil, flaco, desnutrido, tilico, flaco. Nada más que no lo vemos, o si lo viéramos todos los días quisiéramos estar con la Biblia y con la palabra, con la Biblia y con la misa, ¿verdad? Ojalá que todos los días estuviera llena, todos los templos, porque queremos alimentarnos de Cristo y de su cuerpo y de su sangre, de su palabra y de su cuerpo y de su sangre. Y pues bueno, es una invitación para que valoremos este alimento que Dios nos da y se lo pidamos a Dios todos los días. Señor, danos siempre de este pan.